Buenas tardes. Continuamos con el ciclo de entrevistas. Salud, somos esenciales. En esta oportunidad va a presentar su trabajo la licenciada Candela Ascurra. Actualmente ella está haciendo un abordaje con la población de adultos mayores. Bienvenida, Cande, y muchísimas gracias por aceptar la invitación desde el Colegio de Psicólogos. Gracias, Daisy. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, primero presentarme. Estoy trabajando, formo parte del equipo técnico de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, y por otro lado también tengo mi consultorio particular. Un poco presentarte el trabajo que fuimos realizando, fundamentalmente desde mi área, fue tener como referente a una persona dentro de la dirección que pueda abocarse a la población adulto mayor, producto de toda la situación de la pandemia, que vino a visibilizarlos a las personas mayores como grupo de riesgo y altamente vulnerables en la situación de pandemia. Así que se promovió un espacio para generar acciones teniendo como perspectiva de derecho a las personas mayores como sujetos de derecho. En base a eso, bueno, dentro de la dirección se encuentra trabajando como director general el licenciado Miguel Faris, el doctor Fernando Ferreira, el doctor Jorge Guillén, que me han dado la oportunidad de poder tener libertad total también a la hora de trabajar. Como primera medida, como primera acción, a mí me gustaría presentarte algunas acciones que se fueron realizando con algunas fotos, no sé si podré compartir en la pantalla. Sí. Vamos a ver si se puede. El trabajo, ahí está, ahí se ve perfecto. Genial. Ahí sí. Bueno, lo que te comentaba un poco, quien forma parte de las autoridades, forma parte dentro del Ministerio de Salud Pública, que depende también de la Secretaría de Promoción y Prevención de la licenciada Marcia Ticac. Esto que te comentaba, desde la perspectiva de derecho, poder trabajar teniendo en cuenta las leyes provinciales que aún no se encuentran reglamentadas, pero sí ya sancionadas. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el Decenio de Envejecimiento Saludable, recomendaciones nacionales también para poder tener algún lineamiento, y la Ley Nacional de Salud Mental, por supuesto. Como primera acción, realizamos una capacitación de operadores telefónicos. En esto me acompañó la licenciada Lina Toledo, que es una terapista ocupacional de la Dirección de Salud Mental, y por otro lado también se llevó a cabo conjuntamente con la Dirección Provincial de Adultos Mayores del Ministerio de Salud. En esto tuvimos varias complicaciones, porque en tiempos de pandemia no podíamos reunirnos con 80 operadores del programa Cuidados Mayores, entonces tuvimos que readaptar toda esa capacitación de la modalidad virtual, armar un grupo por Facebook, grabar videos, generar esa capacitación desde ahí y tener un tiempo de consulta por si hay alguna duda, y fue la forma que se pudo ir realizando, ¿no? Acá podemos ver algunas fotos donde la mayoría, bueno, algunos operadores fueron capacitándose de esa forma, ¿no? Estos operadores lo que realizan en un primer momento tienen como objetivo, digamos, poder hacer un llamado telefónico a personas mayores que forman parte, por ejemplo, principalmente de la Universidad para el Adulto Mayor. Aproximadamente son 1000 personas. ¿Cuál era la primera necesidad que tenían? Se encontraban con personas mayores con alguna problemática en salud mental y no sabían cómo resolverlo, qué acciones tomar. Entonces, nosotros fuimos diseñando algunas estrategias para que puedan ser llevadas a cabo por ellos mismos. Y también un recursero, un relevamiento de todos los servicios y dispositivos con los que contamos a nivel público para realizar la derivación correspondiente. Por otro lado, este fue el trabajo, la columna vertebral de todo el trabajo que se realizó en pandemia, que fue asistir a 15 personas mayores que estaban en un hotel, que provenían de 2 hogares de cuidado, que no tenían las habilitaciones correspondientes. Entonces se los traslada a un hotel estas 15 personas, y como primera medida fue la asistencia psicológica, ¿no? Entonces, en ese trabajo principalmente me aboqué a poder diseñar todo un equipo de trabajo de distintas áreas
realmente fue la primera vez que yo pude ver un trabajo que se pudo realizar de forma interdisciplinaria e intersectorial. Había profesionales de todas las áreas que se te ocurran, desde las áreas de desarrollo, todas las áreas del ministerio, y pudimos conformar un gran equipo de trabajo. Y bueno, no solamente tener un plan de contingencia para prevenir la introducción del virus y saber qué hacer en casos sospechosos de alguna situación, sino que también realizábamos planificaciones semanales de actividades recreativas y terapéuticas. Había momentos en determinadas fases que yo tenía la asistencia, digamos, la forma presencial de poder hacer la contención, pero había momentos en fase 1 que no podía ingresar y tenía que hacerlo de forma remota. Y también era muy difícil porque algunas personas mayores no eran autoválidas, tenían algunas dificultades motrices, auditivas, entonces se dificultaba mucho ese trabajo. Pero realizándolo con el equipo que estaba ahí, entonces diseñamos algunas estrategias para que algunas cuestiones o herramientas que yo podía proponer las realizaba la persona que ya estaba adentro. Y la digitalización de la historia clínica, por ejemplo, que eso tampoco estaba, con un sistema nacional que solamente lo tenía el Hogar San José y el Hotel Imperial. Espacios de formación para las cuidadoras también, principalmente sobre el deterioro cognitivo, estimulación cognitiva con los residentes, porque había momentos en que nosotros no podíamos ir a hacer las actividades. Entonces diseñamos todo un cuadernillo de actividades donde los puedan llevar a cabo las cuidadoras o las enfermeras, o los mismos residentes también, ¿no? Y otra particularidad que tuvo fue que todo el personal que ingresaba era exclusivo del hotel, para disminuir el riesgo de contagio, ¿no? Entonces, el kinesiólogo que trabajaba en el área de rehabilitación dejaba de trabajar en el CAPS donde estaba para poder estar en el hotel, de igual forma yo, dejar de hacer todo tipo de actividades para estar abocado únicamente a ese trabajo que duró hasta hace unos meses atrás, que ya fueron trasladados con sus familiares o algunos en alguna otra residencia. La verdad que este trabajo para mí fue toda una experiencia totalmente nueva, y me gustó muchísimo, fue muy satisfactorio. Acá podemos ver un par de fotos, ahí podemos ver parte del equipo. Teníamos que entrar con todos, y tuvimos la visita también de los ministros, porque fue muy bueno el trabajo que pudimos realizar todo el equipo y pudimos visibilizar, y de todas las residencias de larga estadía de la provincia, fue la única que no tuvo contagios de COVID. Y eso dice mucho también de todo el trabajo de todos, ¿no? Del trabajo y del compromiso también, ¿no? Asumido por el equipo profesional. Este dispositivo que se rediseñó en pandemia, algo nuevo, y esta creación del día a día, ¿no? Rediseñar día a día la planificación para esta población que se encuentra sumamente en riesgo, ¿no? Lo que tuvo la pandemia fue que todo el tiempo nos ponía como a ser creativos. Teníamos que crear cosas nuevas todo el tiempo, y ante la urgencia de una situación teníamos que crear, no quedaba otra. Claro. Y estaba bueno porque nos ponía en otro lugar, ¿no? Uno a veces está cómodo también en consultorios recibiendo a los pacientes, y bueno, esto te coloca en otro lugar, ¿no? Una vez que finaliza este trabajo del hotel, junto con la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio y muchísimas áreas, pudimos realizar un trabajo de intervención psicosocial en las residencias de larga estadía de toda la provincia. Esto realmente es una política que fue una acción bastante importante, pensada a largo plazo, con un seguimiento y una evaluación, pero fundamentalmente para las personas que están institucionalizadas. Porque las personas mayores, aparte ya de estar en un grupo de riesgo dentro de la pandemia, las personas que están institucionalizadas tienen el doble riesgo, ¿no? Diseñamos un instrumento de medición para el cumplimiento de normativas preventivas de COVID, para también evaluar el abordaje psicosocial que se estaba llevando. Fundamentalmente, desde mi lugar, fue poder poner en agenda la salud mental en los adultos mayores, ¿no? Fundamentalmente eso.
En tiempos de pandemia, las residencias van a priorizar que no haya contagios, ¿no? Que no ingrese el virus, que si hay un caso sospechoso que se aísle, pero en el día a día no se pensaba una planificación diaria, no había un espacio de estimulación, no había participación activa de los residentes, y eso también lleva a un deterioro emocional que promueve también enfermedades. Entonces, fundamentalmente por ese lado. Estos son los resultados del instrumento. Es muchísimo, no me voy a poner a detallar todo, pero dentro de ese instrumento nosotros fuimos evaluando cuestiones que tienen que ver con lo epidemiológico, respuestas frente a la pandemia para los cuidados preventivos, pero por otro lado también cuáles eran las respuestas que tenían las residencias con los residentes, cuál era la acción que tenían los recursos humanos, ¿no? Todo lo que es el abordaje psicosocial. Acá yo te muestro cuáles fueron los resultados. Si vos podés ver en el 100% al lado izquierdo, tenés todo, cada eje tenía un porcentaje total. Y los resultados más bajos fueron justamente en el cuidado de los residentes. En tener el 14% solamente de todas las residencias de la provincia tienen un espacio de participación diaria con planificación, con talleres, con actividades grupales, solamente el 14%, y te estoy hablando en tiempos de pandemia, o sea que desde marzo de este año que no cuentan con esto. Por otro lado, también las residencias también cuentan con equipos psicosociales, ¿no? Tienen una trabajadora social, una terapeuta ocupacional, un psicólogo o psicóloga, pero no tienen un equipo interdisciplinario completo y tampoco se encuentran trabajando, ¿no? Así que eso también es muy dificultoso, y estos resultados la verdad que fueron como muy llamativos para todos, y ponernos a trabajar, ¿no? Principalmente considerando y teniendo como respaldo el marco normativo de poder pensar en una persona mayor como sujeto de derecho. Esto es un poco de las acciones que nosotros vamos a realizar. Las recomendaciones fundamentalmente para las residencias, tanto de las visitas familiares presenciales, ten en cuenta que desde que empezó la pandemia ellos no ven a su familia. Las ven detrás de un vidrio, las ven por videollamada, tienen una llamada telefónica. En el Hotel Imperial pudimos implementar el plástico con brazos, donde ellos podían acercarse, y podés ver que por primera vez uno de los residentes podía tocar la panza de su nieta que estaba embarazada. Entonces era muy emotivo ese acercamiento, más allá de que esté el plástico, ¿no? Pero era otra forma de contacto. Por otro lado, justamente eso iba a preguntar, Cande, respecto a la familia de los adultos mayores. ¿Qué respuesta tuviste? La mayoría de los adultos mayores cuenta con algún acompañante familiar o un referente, o por ahí se hizo bastante difícil ese trabajo. ¿Cómo? No, en el caso del hotel, la verdad que el acompañamiento de la familia fue muy bueno. Y principalmente el respeto también a las normas y a las preventivas que había que cumplir. Ellos entendían que si ellos se acercaban e ingresaban a verlo a su familiar, lo podían poner en riesgo. Pero también fue un trabajo que fue hablar con ellos, tener encuentros con ellos, tener videollamadas, llamadas telefónicas, porque nosotros tampoco podíamos exponernos a tener entrevistas presenciales con las familias, ¿no? Pero hubo un gran acompañamiento de las familias con esto, sí. Un gran respeto con las medidas principalmente, ¿no? Pero bueno, detrás de todo esto estaba el residente que extrañaba, que necesitaba ver a su familia. Una sola vez tuvimos la oportunidad, que fue cuando no hubo casos, de diseñar un protocolo de visitas familiares presenciales, y fue diseñar que un familiar entre 30 minutos, pero era tan difícil porque tenía que tener todos los elementos de protección personal y no los reconocían. Entonces, era hablar con ellos, prepararlos los residentes, hasta se pensó la posibilidad de poner una foto o de tener solamente la máscara para que pueda verse la cara, ¿no? Entonces también fue muy dificultoso. Claro.
Por otro lado, también vamos a implementar espacios de formación y capacitación, ¿no? Teniendo como eje fundamental esto de la perspectiva de derecho, el envejecimiento saludable, el impacto de la pandemia en la salud mental de los residentes y tener algunas herramientas. Justamente esto está pensado para que las residencias que no puedan tener todo un equipo completo interdisciplinario puedan llevar a cabo los otros recursos humanos, que no estén especializados solamente en salud mental, ¿no? Lo ideal, sí, sería eso, ¿no? Pero bueno, por otro lado, una de las capacitaciones que es de MHGAP, que es una guía que se implementó el año pasado desde la OPS, y esta guía lo que hace justamente es poder trabajar con trastornos mentales prioritarios y que lo pueda llevar a cabo un recurso humano de un centro de salud, de una residencia, de cualquier institución, pero que no sea especializado en salud mental. Entonces, poder trabajar con eso también es parte, digamos, de lo que vamos a realizar. Justamente ayer yo terminé mi última jornada de capacitación y bueno, vamos así, ¿no? Vamos preparándonos. Como te decía, el tema de digitalizar las historias clínicas en las residencias, ¿no? La idea es que todas las residencias tengan unificado la historia clínica digitalizada. El tema es que el título de hoy es, del trabajo de esta entrevista es Somos Esenciales, ¿no? Este sistema solamente cuenta con el área clínica, claro. No cuenta con el abordaje psicosocial. Entonces, justamente... Las historias clínicas. Exactamente. El médico puede digitalizar, el kinesiólogo puede digitalizar, la enfermera puede digitalizar, pero el psicólogo, el trabajador social, el terapeuta, nadie de nosotros no puede hacerlo. El psicólogo no puede digitalizar e evolucionar en su historia clínica, ¿no? del residente. Entonces, justamente para poder promover nuestro espacio como esenciales, es en esta propuesta, incorporar el abordaje psicosocial en la digitalización de la historia clínica, ¿no? En los adultos mayores que están en los distintos lugares residenciales. Exactamente. ¿De toda la provincia, Cande, o únicamente? De toda la provincia. Nosotros contamos con 4 residencias de larga estadía para personas mayores en la capital y 3 en el interior, ¿no? Entonces, una en Villa Unión, otra en Chilecito y otra en Chamical. Entonces, la idea es justamente poder unificar criterios y poder llevar justamente la esencialidad de nuestro trabajo, ¿no? Que no solamente en tiempos de COVID es que no se contagie, ¿no? Claro. Sí, te interrumpo. La etapa de seguimiento, también la etapa de seguimiento, Cande, que es llevada a cabo a través con distintas áreas, ¿no? Pero específicamente está encaminada por la Dirección de Salud Mental y Adicciones. ¿Estarías vos a cargo la etapa de seguimiento en las distintas residencias de toda la provincia? Sería así el punto. Sí, nosotros estamos divididos en nuestro trabajo, donde cada uno ya tiene su eje de acción. Tenemos también mis compañeros que están trabajando desde el COE de salud mental, y a mí me ha tocado trabajar desde este lugar, ¿no? Con este eje de acción de población de adultos mayores, ¿no? Porque, bueno, justamente la pandemia vino a visibilizarlos, ¿no? Claro. Así que... Bueno, esto es un poco las fotos de las entrevistas que fuimos teniendo con los responsables de las residencias, que podrás ver que algunos las hicimos en la puerta de la residencia porque no podíamos entrar, otros tuvimos que hacerlos por videollamada, y otros tuvimos que hacerlo de forma escrita, o sea, tuvimos que adaptarnos porque no podemos ingresar, ¿no? Claro, sí. Utilizar todos los medios para lograr la comunicación, ¿no? Y el contacto. Exactamente. Sí. Cande, cualquier, un colega nuestro o alguna persona que tenga alguna duda o tenga un familiar, adulto mayor y que requiera algún asesoramiento al respecto, ¿dónde se puede dirigir? Te podemos localizar en la Dirección de Salud Mental y Adicciones, o si es que hay alguna página de Facebook, algún contacto, lo podemos pasar después. La Dirección de Salud Mental tiene una página en Facebook, también, tenemos nuestro teléfono, la dirección se encuentra en el Ministerio de Salud,
Pero también me pueden encontrar en la oficina. También nosotros tenemos, si hay situaciones, digamos, de alguna urgencia o algo por el estilo, también tenemos el 0800, ¿no? Que también es un eje de acción que está llevando a cabo la Dirección de Salud Mental para todo tipo de atención en crisis, principalmente. Perfecto. Ok. No hace falta ser, digamos, un paciente con COVID positivo, adulto mayor, para poder recurrir a la línea del 0800. ¿No? Exactamente. No solamente el 0800, en el caso de que sea un caso sospechoso o un caso positivo de COVID, nosotros contamos con la línea del COE de Salud Mental, donde no es una línea donde pueden llamar, pero sí una vez que ya están diagnosticados, el COE de Salud Mental se comunica con esa persona y hace un seguimiento. Cande, aparte de este trabajo que iniciaste, ¿no? con las residencias, los hoteles, el trabajo en equipo interdisciplinario, ahora con el seguimiento, con este plan de acción, de seguimiento a nivel provincial, trabajas seguramente con colegas o con otros profesionales de otras disciplinas en los distintos departamentos que nombraste vos recién. El trabajo ahora a través de la virtualidad tiene un beneficio, ¿no? Podemos tener más contacto, esto ya es algo habitual, ¿no? Sí. Como que uno se fue, es normal ya para nosotros tener estas reuniones virtuales, ¿no? Mayor comunicación quizás en eso, si bien sí. No es lo mismo que lo presencial, pero uno ya se va adaptando a esta nueva normalidad, como se dice. Pero acorta la brecha y la distancia, ¿no? Lo acorta. Claro. Tal cual. ¿Y tenés contacto todavía con algunos residentes que estuviste trabajando en los hoteles? Ahora están en distintos lugares. ¿Tenés contacto? Con algunos residentes que son autoválidos y tenían su celular, sí. Y con otros que ya están, por ejemplo, en otras residencias de larga estadía, me voy comunicando con algún profesional que está trabajando para saber cómo está, y bueno, y eso. Pero sí, con algunos, ya se fue perdiendo un poco el contacto, pero bueno, la idea fue que también ellos puedan volver a su casa con los familiares, porque hasta están menos expuestos en la casa con los familiares que en una residencia, ¿no? Pero los que no pudieron por determinada causa, lo que sea, sí fueron, y fueron muy poquitos, ¿no? Muy poquitos. Qué bueno, qué buen dato eso, ¿no? Que fueron muy pocos adultos mayores que tuvieron que ser alojados en estos lugares residenciales. Y la mayoría se pudo lograr un trabajo también de concientización de la familia para el cuidado de ellos, que eso lo hicieron ustedes en el equipo. En parte de este equipo también trabajamos junto con la trabajadora social, justamente para poder ver si el residente que volvía a la casa, cómo era la casa, estaba adaptado el baño, la cama, todas las necesidades que iba a necesitar para que sea lo más autónomo posible, ¿no? El poder pensar con ellos cuál iba a ser después su camino, qué les gustaría hacer, qué cosas dejaron de hacer y que les quedó pendiente para retomar. Yo aprovechaba mucho la situación de este tema de la pandemia y la virtualidad, porque había muchos que querían seguir haciendo cursos, formarse, aprender inglés, por ejemplo. Entonces, darles esos datos, mirá, podés hacer este curso acá y lo podés hacer desde tu casa, no hace falta que salgas, no necesitas, porque también está esto de no querer molestar al familiar, ¿no? Porque ya te tiene que acompañar para cobrar, para hacer un montón de cosas, entonces muchas veces ellos no piden, no solicitan para no molestar. Entonces, poder tratar de que sean lo más autónomos posibles. O sea que también las intervenciones familiares fueron claves también en este trabajo. Sí. Cande, ¿y estás trabajando también en consultorio particular o estás abocado en este trabajo? No, también en el consultorio, sí. Todos los pacientes que tenía los seguía atendiendo de forma remota, por videollamada. Por suerte pudieron adaptarse bien, y yo también, porque eso te da ida y vuelta. Así que bueno, continúo yo con esa modalidad, justamente más allá de que nosotros tengamos habilitado
a tener las consultas de forma presencial, yo por una cuestión de cuidado, por el hecho de que tengo que estar exponiéndome en determinados lugares, preferí continuar con la forma remota. En mi caso, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias, Candela, por esta información tan rica, algo nuevo que se tuvo que crear en contexto de pandemia, Sí. ¿no? Y sobre todo en una población muy vulnerable en cuanto a los riesgos, y la verdad que los resultados fueron bastante buenos, ¿sí? Y los resultados dieron cuenta del trabajo que estuvieron haciendo tanto con la familia, también con los residentes, ¿no? Esto de que se ha logrado cuidarlos, ¿no? Que ese también era la prioridad, tomarlo también como su sujeto de derecho, abordar la salud mental en general, integral en esta población, no solamente Esto que me clínicos, decía es sino también... fundamental, porque nosotros cuando pensamos salud mental no podemos pensarlo como una arista totalmente separada. A mí me pasaba que, por ejemplo, yo ingresaba al hotel y tenía que observar lo mayor posible. O sea, había una persona que tenía algún tipo de dolencia física, pero yo no podía atenderla ni contenerla porque no podía hablar, por ejemplo, ¿no? Porque estaba muy concentrada en su dolor, entonces teníamos que trabajar. A ver, más allá de que nosotros somos esenciales, no podemos hacer un trabajo con tantas personas tan solos, entonces necesitamos también de un equipo de trabajo para poder realizarlo. Yo prefiero 1000 veces trabajar así, es mucho más rico. Tal cual. Y hace un abordaje integral, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, Candela, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias al colegio también por la invitación. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Cande. Muy rica la información y felicitaciones por el trabajo que hicieron y ahora que van a continuar con este plan de acción de evaluación y seguimiento, ¿no? Hacia esta población de adultos mayores. Sí, bueno, muchas gracias, Daisy.